No sé bien cómo empezar esto sin que suene patético, pero juro que no lo vi venir. No fue como esas señales que uno elige ignorar, como cuando te dicen que algo huele mal y tú finges que no es nada. No, esto fue una bomba. Una que cayó justo el día que se suponía debía ser el más feliz de mi vida. Me llamo Mauro, tengo 33 años, y hasta hace unos meses pensaba que era un tipo con suerte. No de esos con un Ferrari y una sonrisa de comercial de pasta dental, pero sí alguien que, después de varios golpes, había encontrado a la mujer perfecta. Celine, O eso creía. Celina apareció en mi vida como una especie de milagro. Yo venía de una relación larga y devastadora con alguien que me hizo trizas la autoestima. Me dejó por alguien con más ambición, que era básicamente una forma elegante de decir con más dinero. Después de eso me volví un poco ermitaño, dejé de salir, me refugié en el trabajo, en los videojuegos, en los podcasts sobre ciencia que nadie más quiere escuchar. Hasta que conocí a Celina en una reunión de un amigo en común. Ella era todo lo que yo no sabía que necesitaba, divertida, espontánea, con una risa escandalosa que al principio me molestaba y después empecé a buscar como quien persigue una canción. Empezamos a salir y todo fue como de película. La típica comedia romántica donde el nerd torpe se queda con la chica guapa que le ve el alma. Pero ahora entiendo que hay una línea muy delgada entre ser un tipo con suerte y ser un tipo con cara de estúpido. Las cosas se movieron rápido. Demasiado rápido. En menos de un año ya vivíamos juntos. Al poco tiempo, Celina fue quien mencionó por primera vez el tema del matrimonio. Yo, que siempre fui más reservado, más lento con las decisiones, terminé diciendo que sí sin pensarlo demasiado. Sentía que por fin alguien me elegía a mí. Que no era un plan B. Que no tenía que competir con nadie. ¡Qué ironía! Mi familia estaba feliz. Celina era encantadora con ellos, en especial con mi madre, que siempre había temido que me quedara solo. Mis amigos tenían opiniones divididas, especialmente Leo, mi mejor amigo desde la universidad. Un día me dijo, medio en broma y medio en serio: Bro, tú estás más enamorado que ella. ¿No lo notas, cierto? Le resté importancia. Pensé que era su forma de protegerme. Leo siempre fue muy directo, a veces en exceso. Pero cada vez que Celina me abrazaba por detrás mientras cocinaba o me dejaba notitas en la lonchera, yo me decía, esto es real. No hay razón para dudar. Hasta que llegó el día de la boda. Todo empezó a oler raro desde temprano. Celina estaba nerviosa, pero no del tipo de nervios lindos, sino más bien de esos que te ponen tensa, con cara de quiero salir corriendo y nadie me lo permite. La noté distante, fría. Pensé que era estrés. Durante la ceremonia, me temblaban las manos. No de miedo, sino de emoción. La vi caminar hacia mí y me sonrió, pero no era su sonrisa. Era como una mueca, una máscara. Y aún así, dije sí, acepto, como si estuviera hipnotizado. Después, durante la recepción, pasaron cosas. Muchas cosas. Para empezar, Celina se la pasó gran parte del tiempo lejos de mí. Yo saludaba, bailaba con mi madre, me tomaba fotos con primos que ni recordaba, y ella iba y venía con su copa de vino en la mano. Yo le pregunté un par de veces si estaba bien. Me decía que sí, que solo necesitaba un segundo. Que estaba abrumada. Hasta que la vi hablando con una mujer que no reconocí. Una rubia alta, con un vestido verde esmeralda, claramente fuera del grupo de invitados. Me acerqué para saludar, por cortesía, y cuando llegué, Celina se puso pálida. La mujer me miró de arriba abajo, me sonrió con una mezcla de lástima y burla y dijo: Así que tú eres Mauro. vaya. Ella tenía razón. ¿Perdón? Pregunté, confundido. Nada, dijo Celina, rápida, jalándola del brazo. Es una amiga de la universidad. La rubia se rió, literal, se rió. Como si le hubieran contado un chiste buenísimo. Y soltó: Tranquila, Celina. Ya te metiste en esto, ¿no? Ahora ya no hay vuelta atrás. Me quedé congelado. Después de eso, Celina me dijo que necesitaba ir al baño, que ya volvía. Estuvo fuera casi 20 minutos. Cuando regresó, ya había algo roto entre nosotros.
Lo sentí. No sabía qué, pero algo se había fracturado. Y yo tenía esa sensación en el pecho, como si algo estuviera por caer. Horas más tarde, en la habitación del hotel, ocurrió lo que terminó de destruir todo. Estábamos los dos sentados en la cama. Ella se desmaquillaba, yo me quitaba los zapatos. Había silencio, un silencio espeso. Y entonces soltó. No sé si hice bien. Yo la miré, como si no hubiera entendido. ¿A qué te refieres? Casarme contigo. No sé si fue lo correcto. Me quedé paralizado. Pensé que era un mal chiste. Una frase de esas que uno dice cuando está cansado y no mide sus palabras. ¿Cómo que no sabes? Le pregunté. Y entonces lo dijo. Las palabras que todavía me taladran la cabeza. No estaba segura. No lo estoy. Pero todos estaban tan emocionados, tú estabas tan ilusionado, y me dio miedo hacerte daño. Me dio lástima. Ese fue el momento exacto en el que mi corazón se cayó al piso y se rompió como un vaso. La miré. No supe qué decir. Me dolía el estómago, me temblaban las piernas. Sentí que todo lo vivido en ese año había sido un guión falso. ¿Te casaste conmigo por lástima? Ella no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada. Y eso fue peor que cualquier afirmación. Me hubiera gustado reaccionar con dignidad, ¿saben? Levantarme, tomar mi maleta y decir algo épico como pues quédate con tu lástima. Pero no. Me quedé ahí sentado, mirando el vacío, intentando entender cómo pasé de estar casado con el amor de mi vida, a convertirme en su acto de caridad. No te lo dije para herirte, agregó, como si eso arreglara algo. Solo, sentí que necesitaba saberlo. Que no podía seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? ¿El beso en el altar? ¿Los votos? ¿Todo? No todo fue fingido. Yo te quiero, Mauro. De verdad. ¿Pero no me amas? Ese silencio. Ese maldito silencio de 5 segundos que me confirmó lo que sus palabras no se atrevieron a decir. No hacía falta que hablara. Lo supe. Lo sentí en los huesos. Yo estaba enamorado. Ella no. Tú eres un hombre increíble, intentó justificar. Dulce, estable, confiable. Me haces sentir segura. Pero no sé si eso basta. Yo no estoy como tú. No sé si alguna vez han sentido cómo se desmorona una fantasía mientras todavía están dentro de ella. Es como estar en un sueño que empieza a volverse pesadilla, pero no puedes despertar. Porque el monstruo tiene tu nombre. Me paré, caminé por la habitación sin rumbo. Me dolía el pecho, como si me faltara el aire. ¿Entonces, todo fue por presión? Ella negó con la cabeza, pero no convencía a nadie. Ni a ella misma. Las cosas se dieron tan rápido, tus papás me adoraban, tú estabas tan feliz. Y yo pensé que con el tiempo, si me esforzaba, podía llegar a sentir lo mismo. Me reí. No de felicidad. Una risa amarga, rota. ¿Y qué soy yo? ¿Una tarea? ¿Un experimento? No digas eso, por favor. Pero es que es eso, Celina. Exploté, sin gritar, pero con la voz cargada de rabia. Me escogiste porque eras demasiado cobarde para decir, no quiero estar contigo. Ella se puso a llorar. Lágrimas silenciosas, tímidas. Como si quisiera ser la víctima también. Y lo peor es que parte de mí todavía quería consolarla. Pero no lo hice. No esta vez. Dormimos en la misma cama, espalda con espalda, sin hablar más. Yo no dormí. Toda la noche con los ojos abiertos, recordando cada momento, cada palabra, cada gesto que pensé que era amor, y que tal vez fue solo culpa. A la mañana siguiente, desperté con la decisión tomada. No íbamos a fingir un matrimonio. No iba a vivir sabiendo que soy el menos peor, el que estaba ahí cuando ella se sintió sola. Así que le dije que nos separaríamos. Que no iba a pelear ni a gritar, pero que esto no podía continuar. Y entonces pasó algo que me dejó aún más confundido. ¿Podemos intentarlo igual? Me dijo. Tal vez el amor venga después.
Tal vez si seguimos, lo encuentre. Me quedé en silencio, aturdido. ¿De verdad me estás pidiendo eso? No quiero que esto termine así. No quiero hacerte daño, Mauro. Ya lo hiciste. No hubo más discusión. Recogí mis cosas y me fui del hotel solo, con el traje de boda arrugado en una bolsa y los zapatos aún embarrados del jardín donde nos casamos. Durante semanas no hablamos. Mis padres estaban en shock. No entendían nada. Tuve que inventar una excusa para no contarles la verdad de inmediato. Solo Leo lo supo todo. Y aquí viene la parte que aún me cuesta procesar. Un día, mientras yo todavía lidiaba con todo, Leo me envió una captura de pantalla. Era una publicación vieja de una cuenta secundaria de Celina. Una de esas que la gente usa para desahogarse sin usar su nombre real, pero que puedes rastrear si conoces los detalles. Decía algo así como: estoy a punto de casarme con un hombre que me trata como una reina, pero no estoy enamorada. Me siento atrapada. No quiero herirlo, ¿qué hago? La fecha de publicación, 2 semanas antes de la boda. Los comentarios estaban divididos. Algunos le decían que huyera, que no cometiera ese error. Otros que tal vez el amor llegaría después. Uno incluso decía, mejor eso que quedarte sola, ¿no? Y ella le respondió, eso mismo pienso. Esa respuesta me destruyó más que todo lo anterior. Porque lo dijo en serio. Yo fui el premio de consolación frente al miedo a quedarse sola. Me costó meses volver a mirar mi reflejo sin sentir vergüenza. Me preguntaba en qué fallé, si fui demasiado emocional, demasiado disponible, demasiado yo. Y sé que muchos pensarán, bueno, al menos te lo dijo. Pero a veces la verdad no basta. A veces la sinceridad llega cuando ya no hay nada que reparar. Y aquí estoy ahora. Legalmente casado con alguien que no me ama. En trámites de separación. Viviendo en el departamento de Leo, que se convirtió en mi refugio improvisado. A veces me pregunto, ¿habría sido mejor que nunca me lo dijera? ¿Habría sido menos doloroso vivir engañado, creyendo en un amor que no existía? No lo sé. Pero lo que sí sé es que, después de esto, ya no soy el mismo. Algo en mí cambió para siempre. Después de ver esa publicación, sentí como si me hubieran enterrado una daga en el pecho, y luego girado lentamente. Una cosa es suponerlo. Otra muy distinta es leerlo con tus propios ojos, ver las palabras escritas, crudas, sin filtro, de la persona que supuestamente te amaba diciendo, mejor eso que quedarme sola. Eso dolió más que cualquier no te amo. Y lo peor es que empecé a obsesionarme con los detalles. Me metí al perfil falso cada noche, leía cada publicación vieja, cada respuesta, tratando de entender desde cuándo todo había sido una farsa. Había entradas incluso antes de conocernos, donde hablaba de sus fracasos románticos, de que sentía que nadie la quería en serio. Que ya no creía en las mariposas. Que tal vez lo que necesitaba era estabilidad, aunque no viniera con pasión. Yo era su estabilidad. No podía sacármelo de la cabeza. Un par de semanas después, Celina me escribió. Un mensaje largo, lleno de perdón, de no quise que fuera así, de si pudiera volver atrás. Me pedía que nos viéramos. Que necesitaba cerrar el ciclo bien. No sabía si ir, pero Leo me convenció. Vela, me dijo. A veces uno necesita mirar al monstruo a los ojos para dejar de tenerle miedo. Así que fui. Nos vimos en una cafetería discreta. Ella se veía diferente. Más delgada, ojerosa, sin maquillaje. Como si llevara días sin dormir. Gracias por venir, me dijo, con la voz quebrada. Hablemos claro, respondí, directo. ¿Qué querías decirme? Ella respiró hondo, como si estuviera por lanzarse a una piscina helada. Te fallé. No hay otra forma de decirlo. Me dejé llevar por el miedo, por la presión, por todo lo que pensaba que debía ser. Quería creer que lo nuestro podía funcionar, pero tú siempre fuiste más valiente que yo. No dije nada. Solo la miraba. Por dentro, mi corazón ya no era una herida abierta, era más bien una cicatriz que empezaba a formarse. ¿Y ahora qué? Le pregunté. ¿Quieres arreglarlo? Ella dudó. Quiero que seas feliz.
y sé que ahora eso significa dejarte ir. ¿Y tú? Yo, hizo una pausa. Estoy en terapia. Y entendí que usarte como escudo fue lo más cruel que pude hacerle a alguien. No supe qué responder. Parte de mí quería gritarle todo el daño que me hizo, pero otra parte, la que ya estaba agotada, solo quería cerrar el capítulo. Así que le dije que esperaba que encontrara eso que buscaba, lo que sea que fuera. Nos levantamos, nos abrazamos brevemente, y me fui. Y en ese momento, lo juro, sentí como si hubiera bajado una mochila de 100 kilos de mi espalda. No estaba bien aún, pero ya no estaba atrapado. Volví al departamento de Leo. Me recibió con una cerveza fría y una pregunta que no pude evitar reírme al escuchar. ¿Entonces ya quemamos el vestido o qué? Él siempre supo cómo hacerme reír cuando lo necesitaba. Los días siguientes fueron extraños. Volver a vivir solo, a cocinar para uno, a dormir en una cama vacía, pero también fueron un respiro. No tenía que fingir felicidad. No tenía que preocuparme por si alguien me amaba o no. Solo tenía que reconstruirme. Y en ese proceso, empecé a ver cosas que antes ignoraba. Por ejemplo, encontré una vieja carpeta en la nube con fotos de los primeros meses con Celina. Y ahí estaban los detalles que me negué a ver, ella mirando al horizonte cuando yo la abrazaba, sonrisas a medias, el celular siempre en la mano. Y en los vídeos, cuando yo hablaba con ilusión de nuestra vida juntos, ella solo asentía, como alguien que quiere que el otro termine de hablar. Uno cree que el amor es ciego. Pero no. El amor no es ciego. Uno se tapa los ojos a propósito. Un día, mientras estaba en el supermercado, me encontré con alguien inesperado, la mujer del vestido verde esmeralda. La amiga misteriosa de Celina. Me reconoció al instante. Mauro, ¿verdad? Asentí, tenso. Perdón por lo de la boda. Fui una imprudente. No debí haberme metido. Solo, me dio rabia ver cómo ella seguía con eso. ¿Tú sabías todo? Sí. Ella me lo contó todo desde antes. Que no estaba enamorada. Que no podía detenerlo. Le rogué que no lo hiciera. Pero Celina es terca. ¿Y tú eras tan buena persona? Me dolió verte ahí, creyendo que todo era real. No sabía qué decirle. Me agradeció por escucharla y se despidió con un apretón de manos que, de alguna forma, me supo a cierre. Ya no era solo mi versión. Ya tenía pruebas de que todo había sido un teatro, y yo era el único que no conocía el guión. Esa noche, sentado en el sofá, volví a repasar mentalmente todo lo que pasó. Y me hice una pregunta que todavía me cuesta responder: ¿por qué me quedé tanto tiempo con alguien que no me daba señales claras de amor? ¿Por qué acepté migajas? La respuesta es simple, aunque duela, porque tenía miedo de volver a estar solo. Porque pensé que eso era lo mejor que podía tener. Y ese fue mi error más grande. Ahora lo sé. Después de ese encuentro con la amiga misteriosa, terminé de entender que todo, absolutamente todo, había sido una historia contada a medias. Yo creía que tenía el papel protagónico, cuando en realidad era el personaje secundario de una historia que Celina narraba desde el miedo, desde la soledad, sobre todo, desde la conveniencia. Esa noche, después de tanto tiempo, no lloré. No me enojé. Solo me quedé en silencio, observando las paredes del departamento de Leo, donde ya había empezado a dejar mi ropa en los cajones, mis libros en su estante, mi cepillo de dientes junto al suyo. Estaba viviendo como un invitado a largo plazo, en la vida de otro. Y ahí fue cuando se me ocurrió algo. Una forma de cerrar el ciclo. No de manera simbólica. ¿Literal? Saqué mi computadora y empecé a escribir. No una carta. No un diario. Empecé a redactar una crónica de todo lo que había vivido, con fechas, conversaciones, capturas de pantalla, incluso fragmentos de los posts de Celina desde su cuenta anónima. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que necesitaba recuperar el control de mi propia narrativa. No para publicarlo. No para vengarme, al menos no en ese momento. Pero la vida tiene sus formas retorcidas de empujarte. Una semana después, Celina publicó en sus redes una serie de fotos suyas en la playa, sonriendo como si nada hubiera pasado, con una descripción que decía:
sanar es elegirte a ti misma cada día viendo las estrellas. Hasta ahí, todo bien. Pero en los comentarios vi algo que me revolvió el estómago. Una persona le escribió: pensé que estabas recién casada con ese chico tan lindo. Y ella respondió: fue una decisión difícil, pero me di cuenta a tiempo. No podía quedarme atrapada en algo solo por no hacerle daño a alguien que confundió cariño con amor. Eso fue un golpe directo a la mandíbula. ¿Confundí cariño con amor? Ella ahora era la heroína de su propia historia, mientras yo era el tipo intenso que no supo leer las señales. Leo estaba sentado a mi lado cuando vi eso. Me miró, leyó el comentario y me soltó: publica tu versión. ¿Qué? ¿Así nada más? Tú no la vas a insultar. Solo vas a contar los hechos. Que la gente saque sus conclusiones. ¿O vas a dejar que todos crean que tú fuiste el desesperado que la presionó para casarse? No quería entrar en ese juego. Pero ya estaba dentro. Y si algo aprendí de esta historia es que a veces uno tiene que hablar, aunque ya sea tarde. Así que lo hice. Con ayuda de Leo, publiqué mi relato, el mismo que había empezado a escribir como una especie de catarsis, en un foro anónimo de testimonios. Nada de nombres, nada de insultos, solo los hechos. El título fue simple: me casé con una mujer que me tuvo lástima, y me lo confesó la misma noche de bodas. Y explotó. Miles de personas comentando, opinando, compartiéndolo. Muchos empatizaron. Algunos se enojaron. Otros se identificaron. Y en medio de todo eso, alguien ató cabos. Una cuenta falsa respondió: esto es igualito a lo que publicó hace poco una chica que sigo en redes, ¿será que hablan de la misma historia? Y en menos de 3 días, alguien juntó las dos piezas. La cuenta de Celina se llenó de comentarios. Gente preguntando si era verdad, si había jugado con los sentimientos de alguien por lástima. Ella intentó negar todo al principio. Dijo que era una historia manipulada. Pero alguien publicó capturas de pantalla de su cuenta anónima, las mismas que yo nunca compartí, pero otros sí encontraron por su lado, y ya no pudo negar nada. Recibí un mensaje de ella esa noche. ¿Fuiste tú, de verdad me hiciste esto? No le respondí. Porque no le hice nada. Solo conté la verdad que ella trató de esconder. No insulté. No mentí. No exageré. No revelé su nombre. Solo mostré lo que yo viví. Ella borró sus redes al día siguiente. Mis padres, que ya sabían que me había separado, por fin me preguntaron directamente qué había pasado. Se los conté. Todo. Mi mamá lloró. Mi papá no dijo mucho, pero me abrazó por primera vez en años sin soltarme rápido. Y ahí, en ese gesto torpe de padre que no sabe cómo consolar, sentí que algo sanaba. Volví a terapia. Empecé a reconstruir mi vida desde abajo. Me mudé a un pequeño apartamento cerca de mi trabajo, lejos del caos, de los recuerdos. Leo seguía presente, como un hermano. Incluso empezamos a hacer planes de viaje juntos, como en la universidad. Una noche, mientras tomábamos unas cervezas en el balcón, me preguntó: ¿te arrepientes de haber publicado tu historia? Pensé por un segundo. Y le respondí: me arrepiento de haber callado durante tanto tiempo. De haber pensado que si era amable, si era paciente, si era bueno, ella me iba a amar. Guardó silencio, luego levantó su botella y brindamos sin decir más. Pero lo que nunca imaginé es que esa publicación, esa historia, traería algo más. Un mensaje, semanas después. De una mujer desconocida. Leí tu historia. Me conmovió mucho. Pasé por algo parecido. Gracias por contarla. Me ayudaste más de lo que crees. Se llamaba Lía. Y sin saberlo, ella iba a convertirse en el próximo giro inesperado de esta historia. El mensaje de Lía no fue como los cientos que recibí durante esos días. No era un comentario más. Tenía algo distinto. Tal vez por cómo estaba escrito. Cálido, directo, empático. No condescendiente. No sonaba a lástima ni a morbo. Sonaba humano. No sé si te parece extraño que alguien te escriba esto,
pero sentí que necesitaba hacerlo. Me vi reflejada en muchas cosas que contaste. Me ayudó a dejar de culparme por mi propia historia. Le respondí. Al principio con cautela. No sabía quién era, qué buscaba. Pero su tono no cambió. No preguntó detalles morbosos. No quiso saber si la esposa falsa me había pedido volver. Nada de eso. Solo hablamos. Sobre libros. Sobre cine. Sobre cómo es aprender a estar solo de nuevo. Sobre lo difícil que es mirarse al espejo y no juzgarse por haberse enamorado de quien no debía. Lía vivía en otra ciudad, a unas 5 horas de la mía. Trabajaba como editora freelance y había salido de una relación tóxica hacía poco. Su ex había sido uno de esos hombres que manipulan con silencios, que castigan con distancia emocional. Me lo contó sin victimismo. Con una claridad que me desarmó. Empezamos a hablar todos los días. Al principio por mensajes. Luego por llamadas. Y eventualmente, por videollamadas que se alargaban hasta las 3 de la mañana. Con ella no tenía que fingir que ya estaba bien. Podía decirle que me sentía solo, que aún me dolía, que a veces me preguntaba si todo eso me había cambiado para mal. Y ella no trataba de arreglarme. Solo escuchaba. Como nadie lo había hecho antes. Una noche me dijo. A veces siento que lo que nos rompe también nos revela. Que lo que nos destruyó también nos muestra lo que nunca más vamos a aceptar. Esa frase me quedó grabada. Después de un mes de hablar, Lía me dijo que tenía que venir a mi ciudad por trabajo. Me preguntó si me animaba a tomar un café. Le dije que sí. Con el estómago revuelto, con los nervios en punta, pero le dije que sí. Nos encontramos en un café pequeño, sin pretensiones, con mesas de madera y olor a canela. Ella llegó con una bufanda roja, el cabello recogido, los ojos brillantes. Y cuando la vi, algo en mi interior, que llevaba meses dormido, se activó. No fue amor a primera vista. Fue algo más raro. Como si ya la conociera. Nos sentamos, pedimos café y tarta de manzana, y hablamos como si no hubiéramos estado separados por kilómetros hasta ese momento. Después de un rato, le pregunté algo que tenía en la punta de la lengua desde que la conocí. ¿Por qué me escribiste? ¿De verdad fue solo por empatía? Ella sonrió. No solo por eso. También porque, quise decirte lo que nadie me dijo a mí. Que no eres un tonto por haber amado. Que no estás roto. Que sobreviviste a alguien que no supo valorarte, y eso no te hace menos valioso. Me quedé sin palabras. Volvimos a vernos los 3 días siguientes. No pasó nada físico. Solo caminatas largas, conversaciones honestas, silencios cómodos. Y al final, cuando se fue, me dejó un abrazo que todavía recuerdo como uno de los más sinceros que me han dado. Pasaron semanas. Seguimos hablando. Empezamos a hablar de planes. De visitarnos. De tomarnos las cosas con calma, sin promesas grandes, pero con la intención firme de no repetir errores. Y mientras todo eso pasaba, recibí otro mensaje inesperado. ¿De Celina? Vi tu historia por todos lados. Me destruyó. No porque no sea verdad, sino porque me hizo ver que tú sí me amaste como yo nunca supe. Quería decirte que me duele no haber estado a la altura. Espero que seas feliz. No respondí. No por rencor. No por orgullo. Sino porque ya no necesitaba hacerlo. Lo que alguna vez me dolió hasta dejarme sin aire, ya no me paralizaba. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algo real, aunque todavía fuera frágil, nuevo, incierto. Lo cierto es que cuando uno vive algo tan fuerte como lo que viví, empieza a pensar que está roto para siempre. Que nadie más va a querer acercarse a esos pedazos. Pero Lía no llegó a arreglarme. Llegó a sentarse conmigo entre los escombros. Y eso fue más valioso que cualquier gesto romántico. Un día, caminando con Leo por el parque, se lo conté todo. Él me escuchó en silencio, y al final soltó. Bueno, creo que por fin terminó la película triste, ¿no? No lo sé, le dije. Tal vez esto recién es el comienzo de una mejor. Y él, riendo, me palmeó el hombro.
Solo prométeme que si te vuelven a dar lástima, mínimo que sea por tus chistes malos. Me reí. Por fin, de verdad. Pero no sabía que aún quedaba una última vuelta inesperada. Una llamada. Un nombre que no esperaba volver a escuchar. Una verdad que no estaba en la historia original, y que cambiaría mi forma de ver todo lo vivido con Celina. La llamada llegó un viernes por la tarde, justo cuando estaba terminando de trabajar. Tenía los audífonos puestos, música de fondo, y el celular empezó a vibrar con un número desconocido. Estuve a punto de dejarlo sonar, pero algo, no sé qué, me impulsó a contestar. ¿Hola? Hubo un segundo de silencio. Luego una voz que no reconocí de inmediato. Mauro, soy Paula. Me tomó 2 segundos ubicarla. Paule. La mejor amiga de Celina. O al menos, lo había sido hasta poco antes de la boda. Alta, pelirroja, la que siempre sonreía con los dientes apretados. No nos llevábamos mal, pero tampoco éramos cercanos. De hecho, no la había visto desde la boda. ¿Paula? Hola. ¿Está todo bien? No, y por eso te llamo, dijo, directa. Sé que probablemente esto está fuera de lugar. Pero tengo algo que necesito decirte. Algo que, debería haberte contado hace tiempo. Me quedé en silencio. No sabía qué esperar. Ya creía que no quedaban más sorpresas. Te escucho, le dije, apoyándome en el marco de la ventana. Respiró profundo. Celina no te tuvo lástima. O al menos, no como tú lo entendiste. Todo ese discurso que te soltó la noche de bodas, no fue porque no te amara. Fue porque alguien le metió miedo. ¿Qué estás diciendo? Su ex, dijo, bajando la voz, como si temiera que alguien la escuchara. Apareció unas semanas antes de la boda. Le escribió, le pidió verse. Le hizo ese típico número de me di cuenta tarde, tú eres la indicada. Y Celina, que estaba más vulnerable de lo que aparentaba, fue a verlo. Discutieron, lloraron, se besaron. Y después ella se sintió una basura. No te lo dijo porque no quería arruinarlo todo. Pero el día de la boda, estaba convencida de que tú merecías a alguien que no hubiera dudado ni un segundo. Sentí como todo el cuerpo se me tensaba. ¿Me estás diciendo que me engañó antes de casarse? Sí, admitió, sin adornos. Fue una sola vez. No volvió a verlo. Cortó todo contacto. Pero ese día, cuando se miró al espejo vestida de blanco, no pudo con la culpa. Así que en vez de decir la verdad, te soltó esa versión light, que no estaba segura, que lo hacía por lástima. Pero la verdad es que se estaba castigando. Ella misma saboteó la relación. Me senté. Sentí un vacío raro, como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies, otra vez. Pero esta vez, no era tristeza. Era una mezcla entre furia y decepción. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque ya no tengo nada que perder, dijo. Dejé de hablar con ella. Me cansé de ser testigo de sus desastres emocionales. Pero tú fuiste una buena persona en medio de todo. Y mereces saberlo. No para perdonarla. Solo para entender que lo que viviste no fue una mentira completa. Colgué después de agradecerle. No sabía qué más decir. Me quedé ahí, con el celular en la mano, mirando al vacío. Celina me había engañado. Y en lugar de confesarlo, prefirió hacerme creer que yo era poco amado, un error, un peso emocional. Me hizo cargar con la culpa de su propio desastre. Me dejó creyendo que era indigno de amor, cuando en realidad, fue ella quien no pudo con la suya. Esa noche no dormí. Lía notó que algo andaba mal por mis mensajes cortos. Me llamó, y se lo conté todo. Cada palabra. Cada reacción. ¿Y cómo te sientes? Me preguntó. Tuve que pensarlo. Raro, le dije. Como si todo tuviera sentido ahora, pero al mismo tiempo, como si fuera peor. Porque me robó la oportunidad de decidir con la verdad. Me quitó la dignidad, y ni siquiera fue por no quererme. Fue por cobardía. Lía se quedó en silencio, y luego me dijo algo que todavía repito en mi cabeza cada vez que intento entenderlo todo.
A veces la gente no sabe cómo lidiar con el daño que causa. Así que lo transforma, lo esconde, lo justifica. Pero eso no te hace menos. Al contrario. Tú te fuiste con la verdad. Ella se quedó atrapada en su mentira. Eso me ayudó. No para perdonarla, sino para soltar. Porque entendí que nunca iba a obtener una disculpa real. Nunca iba a escuchar un sí, te fallé con honestidad. Y eso tenía que bastar. En los días que siguieron, tomé una decisión, cerré todo lo relacionado con Celina. Bloqueé su número, eliminé las fotos que aún quedaban, y por fin firmé los papeles del divorcio que había estado postergando, como si dejar pasar más tiempo le quitara gravedad. Cuando salí del juzgado con el documento en la mano, respiré profundo. No fue un suspiro de alivio. Fue otra cosa. Un renacer, quizás. Lía vino a verme ese fin de semana. Pasamos 2 días caminando, cocinando juntos, viendo películas malas solo para reírnos. No había promesas, no había presiones. Solo 2 personas rotas, que decidieron no esconder sus cicatrices. Una tarde, ella me dijo: ¿Te das cuenta de que todo esto no te destruyó? Solo te transformó. Y tenía razón. Porque sí, estuve roto. Dolido. Humillado. Pero también aprendí a decir no más. Aprendí a ponerme primero. A dejar de buscar validación en quien no está dispuesto a darla sinceramente. Y sobre todo, aprendí que el amor real no duele así. Pasaron unos meses desde que firmé los papeles del divorcio, y aunque me gustaría decir que todo se curó como por arte de magia, no fue así. Pero sí empecé a vivir diferente. Más despierto. Más honesto conmigo mismo. Sin buscar aprobación en cada gesto o palabra de alguien más. Me convertí en un tipo más reservado, sí, pero también más libre. Lía siguió siendo parte de mi vida. No como salvavidas ni como sustituto emocional, sino como alguien que se ganó su lugar sin tener que cargar con mis heridas. Nos tomamos las cosas con calma, paso a paso. Nada de declaraciones apresuradas, ni promesas vacías. Era un amor sin prisa, pero con intención. Una noche estábamos en mi apartamento, cenando en silencio, con la televisión de fondo. Sin darnos cuenta, ambos nos quedamos mirando el noticiero local, que estaba cubriendo una feria de libros en la ciudad. Y ahí, entre las imágenes rápidas, apareció una figura que reconocí de inmediato, Celina. Con el cabello más oscuro, vestida con un blazer que jamás le había visto, sonriendo al lado de un expositor de libros de autoayuda. Me congelé. ¿Esa es ella?, preguntó Lía, sin necesidad de decir su nombre. Sí, respondí, con un tono plano que me sorprendió a mí mismo. No sentí odio. No sentí rabia. Solo, indiferencia. Ese fue el momento en que supe que había sanado. Después de todo, ella seguía su camino. Y yo, el mío. Semanas después, recibí un correo anónimo. Sin asunto, sin firma. Solo decía: no supe valorarte. Me equivoqué. Pero espero que al menos, un día, recuerdes algo bueno de lo que fuimos. Gracias por enseñarme cómo se ama de verdad. No respondí. Ni falta hacía. Ya todo estaba dicho. Las respuestas que necesitaba las había encontrado yo solo. Un año después de todo aquello, Lía y yo decidimos hacer un viaje juntos. No para sellar nada, ni como nuevo comienzo, sino simplemente porque nos nacía. Fuimos al sur del país, a un pueblo donde nadie nos conocía, donde nadie tenía idea de nuestras historias anteriores. Y fue ahí, caminando por un sendero en medio del bosque, cuando ella me preguntó: si pudieras volver atrás, ¿te casarías de nuevo con ella? Me detuve. Pensé en la boda. En el vestido blanco. En la confesión en la habitación del hotel. En la cuenta anónima. En la amiga de la boda. En el mensaje de Paula. En todo. Y dije: no. ¿Ni siquiera para cambiar el final? No. Porque si no hubiera pasado, no estaría aquí. Contigo. Lía sonrió y me tomó de la mano. No hubo grandes declaraciones. No hacía falta.
Había algo en el silencio que lo decía todo. Hoy, al mirar atrás, ya no veo un drama. Veo una historia. Una historia con giros inesperados, sí, con errores, con heridas, con momentos vergonzosos incluso. Pero también una historia de renacimiento. Porque a veces hay que perder lo que creías querer, para encontrar lo que realmente necesitas. ¿Me casé con alguien que no me amaba? Sí. ¿Fui ingenuo? Tal vez. ¿Me destruyó? Por un tiempo, sí. ¿Pero valió la pena? Solo puedo decir esto, no cambiaría lo vivido, porque gracias a eso, aprendí quién soy. Y no fui el que falló. Fui el que amó de verdad, incluso cuando no lo merecían. Y eso, al final, no me hace débil. Me hace libre. ¿Y tú? ¿Te quedarías con alguien que solo te elige por miedo a estar solo? Gracias por escuchar mi historia.